debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Muy buenas, tengan todos y todas bienvenidos a su columna de todas las semanas, Contracolumna de la Escuela Nacional Constituyente, por aquí, por la revista internacional Contraportada, una revista internacional de Colombia para el mundo. Hoy es sábado 30 de agosto y esta es nuestra sesión número 24. Bienvenidos, un abrazo fraterno de su amigo y servidor Javier García Felizola. Bueno, y seguimos con estos procesos constituyentes en América Latina, en Colombia, revisando la historia, reorganizando la historia, haciendo reingeniería, revisando los procesos constituyentes en América Latina, pero hoy tenemos un tema muy importante. Se llama la octava papeleta en Colombia. 2025-2026. Repito, la octava papeleta en Colombia. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Hoy vamos a revisar lo más pronto posible para que no se nos extienda mucho el programa. ¿Cuáles son los antecedentes históricos y lo que yo llamo como el origen contextual histórico de este tema de la octava papeleta que ha causado mucho impacto a nivel nacional e internacional? Y que ha tenido muchas reacciones de los sectores de ultraderecha del país, de Colombia, pero que también ha abierto una esperanza, una expectativa muy importante para el pueblo colombiano en su proceso de construcción del constituyente, del proceso constituyente en Colombia. Entonces vamos a ver hoy algunos elementos históricos que rodean este tema para comprenderlo desde una perspectiva pedagógica, académica, popular, didáctica, informativa. Y entonces también vamos a ver como un segundo elemento un marco jurídico. ¿En dónde está el marco jurídico de este tema de la octava papeleta? ¿Por qué se llama la octava papeleta? ¿Cuál es el censo electoral que establece y la meta electoral que establece el marco normativo? ¿Cuáles son las reacciones de la política nacional, de los actores, de algunos actores de la política nacional colombiana? Vamos a hacer un breve análisis de la coyuntura del 2025. Y bueno, con esto nos vamos a adentrar en esta línea que tiene que ver con el proceso constituyente en Colombia. Ustedes saben que llevamos varias líneas de trabajo. Una línea es estudiando y actualizándonos sobre los procesos constituyentes en América Latina. Esa es una línea. La otra línea es el proceso constituyente en Colombia. Otra línea es la reingeniería, la reconstrucción de la historia de las constituyentes y de las constituciones en Colombia. Y una cuarta línea que va surgiendo del constructo dinámico de este proceso de investigación, de estudio y de pedagogía del proceso constituyente, es la innovación de nuevos conocimientos. Más o menos ahí hay cuatro líneas. Hoy vamos a trabajar la línea del proceso constituyente en Colombia y más específicamente, mis queridos amigos y amigas cibernautas que nos siguen, que nos escuchan por aquí, por la revista internacional Contraportada, el tema la octava papeleta en Colombia. Muy bien. Saludamos como siempre, me encanta saludar todas las jornadas a la diáspora colombiana en los diferentes países del mundo donde se encuentran nuestros amados hermanos colombianos y a nuestros ciudadanos de mi amada patria querida Colombia. Vamos a mirar un poquito del contexto histórico de esto de la octava papeleta. Debemos comenzar primero. Hay unos referentes históricos muy importantes que usted, como colombiano, como dirigente popular, como dirigente político, como ciudadano, debe conocer. Un primer referente muy importante lo encontramos en el Centro de Estudios Constitucionales del exmagistrado Armando Noboa García, y también lo hemos encontrado en otras fuentes de estudio muy importantes. El primer referente que me llama la atención es el de
Piedad Córdoba y el movimiento Marcha Patriótica. Este movimiento en el año 2014, el 14 de marzo y el 25 de mayo son dos fechas del 2014 muy importantes, porque esta dirigente, Piedad Córdoba, ex senadora liberal de izquierda, una mujer guerrera, defensora de derechos humanos, que fue calumniada, que pues ya partió hacia otra dimensión espiritual, que en paz descanse. Recordamos y honramos su memoria de Piedad. Tuve la oportunidad de conocerla en Barranquilla, en el Hotel del Prado, hace muchos años, y aquí en Bogotá, donde nos encontramos ahora. Ella se convirtió en la vocera de Marcha Patriótica, un movimiento campesino, estudiantil, sindical, ciudadano muy importante que todos recordamos con gran interés en la historia de las luchas, del proceso de lucha, de transformación en Colombia. Ellos le presentan al presidente Santos, hay una serie de movilizaciones en la Plaza de Bolívar, en todo el país, en ese entonces, 2014. Y esta doctora, esta senadora, esta dirigente popular, Piedad Córdoba, le presenta al presidente Santos una propuesta de, y la llama la octava papeleta, fue registrada en los medios de comunicación de ese entonces. Y esa octava papeleta tenía dos propósitos. Uno fundamental del momento histórico en ese entonces, que era refrendar las negociaciones de paz que se venían dando con la FARC, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC. Y un segundo aspecto de esa propuesta era promover una Asamblea Nacional Constituyente popular, decía entonces la senadora Piedad Córdoba, la dirigente de Marcha Patriótica. ¿Por qué la octava papeleta presenta ella esta propuesta? Se adelantó al tiempo y porque en ese momento habían unas elecciones que se aproximaban, que eran alcaldía, consejo, Cámara, Senado, asambleas y una consulta liberal del Partido Liberal en ese entonces. Y ella plantea una octava papeleta porque acabo de explicar que habían 7 categorías electorales que se iban a discernir en ese debate electoral, y ella plantea entonces esa octava papeleta al presidente Santos. Entonces fíjense que en ese entonces ya Piedad Córdoba, con este gran movimiento de Marcha Patriótica y otros actores, pero básicamente estos dos actores fundamentales, ya ellos entonces empiezan a presentarle al Ejecutivo, digamos, esta inquietud, y al fin eso no se dio, al fin eso pues quedó allí y no se pudo concretar, ¿verdad? Bueno, ese es un primer referente histórico que nosotros tenemos que contemplar como un escenario muy importante en la historia de Colombia. Un segundo referente histórico es la séptima papeleta de 1991, 1990, 1991, que se da el 11 de marzo en las elecciones, que se genera por un movimiento estudiantil muy importante de muchas de universidades públicas y privadas, y que fue liderado por un ramillete, una gama heterogénea de dirigentes estudiantiles, y que iba de la mano con un proceso de paz, ¿verdad? Con varios grupos guerrilleros, más exactamente 4 grupos guerrilleros, eh, que estaba el M-19, el EPL, el PRT y el Quintilame, que después formaron la Alianza Democrática M-19, y posteriormente, después de la Constitución del 91, llegó la corriente de Renovación Socialista, que era una tendencia del Ejército de Liberación Nacional. Bueno, en ese entonces se llama la séptima papeleta porque se iba a dar Cámara, las categorías electorales de ese momento eran Cámara, Senado, Alcaldía, Consejo, Asambleas Departamentales, y había también la presidencia del Partido Liberal, había una consulta, en fin. Y entonces ellos proponen la séptima papeleta. Piedad Córdoba en el 2014 plantea la octava. Entonces mire que el proceso no solamente viene con el presidente Petro,
Creemos y consideramos desde la Escuela Nacional Constituyente que el concepto de papeleta, más que ser un tema real, porque ya no existe la papeleta, se convierte en un símbolo, en una marca de lucha histórica del pueblo colombiano frente a los ejercicios democráticos y electorales del país para transformar, para reivindicar y para revocar o reivindicar algunos procesos populares constituyentes. Entonces, fíjense que tenemos esos dos referendos. Por ejemplo, recordando un poquito, ese texto de la séptima papeleta decía un poco más o menos así: voto por una Asamblea Nacional Constituyente que reforme la Constitución y determine cambios políticos, sociales, económicos que beneficien al pueblo colombiano. Fíjate que ese era el texto, ¿verdad?, de esa papeleta. Y de pronto entonces haciendo un poco de pedagogía para la gente joven que van llegando a estos procesos. Esa séptima papeleta tuvo antecedida por una guerra cruenta, terrible, salvaje de los carteles del narcotráfico, el asesinato de Luis Carlos Galán en 1989, ¿verdad? Le recordamos que eran 6 guerrillas que estaban en su apogeo, había una tremenda guerra de guerrillas también con la FARC, el EPL, el ELN, el M-19, el Quintín Lame y el PRT. De esos, la FARC y el ELN no llegaron hasta el final, solamente llegaron las 4 que hemos mencionado. Y se sucedieron una serie de hechos políticos, electorales, para esa séptima papeleta, como fue la elección del 11 de marzo del 90, que era como una especie de consulta, y el plebiscito, que fue el 27 de mayo del 90. Esa papeleta, séptima papeleta, sacó 5.236.863 votos a favor. Repito, 5.236.000 votos contra 230.000 en contra, y fue una cosa pues arrolladora, digamos. Entonces, repetimos, recordemos, la consulta popular de ese entonces, de esa séptima papeleta, se da para las elecciones presidenciales del 90 y se da en mayo de 1990. Un segundo paso fue que entonces César Gaviria gana la presidencia y el 9 de diciembre de 1990 se convoca a elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente para elegir 70 constituyentes. Recordemos que esa constitución, en ese proceso nada más hubo 4 mujeres, los otros eran 66 varones, hombres. Y el 4 de julio de 1991 se proclama la nueva Constitución de Colombia. Ese movimiento de la séptima papeleta inicialmente no se llamó así, se llamó Todavía Podemos Salvar a Colombia, un movimiento estudiantil muy maravilloso. Recordamos algunas anécdotas como por ejemplo que en la prensa, en los periódicos, aparecía la papeleta y la gente la recortaba para poderla introducir en las urnas eh, en esta consulta que se llevó a cabo en mayo de 1990, ¿verdad? Y que fue un movimiento realmente maravilloso y que contó con el respaldo incluso de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos esos dos referentes. Para que usted hable de la octava papeleta, tiene que capacitarse y conocer la historia, porque el que no conoce la historia está condenado a repetir. Tenemos otros referentes históricos, otros antecedentes históricos que usted debe conocer. Uno de ellos es que sí hubo en la época antigua, digamos, en la construcción de la Primera República, cuando la guerra de los conventos en Colombia, allí se dio una consulta popular. Allí se dio una consulta popular y eso lo vamos a revisar. Ya lo hemos estado viendo, pero lo vamos a ver en otra oportunidad. Pero vamos a referirnos a algunos antecedentes de cosas parecidas, del constituyente primario, del enfoque del escenario electoral y de la participación ciudadana, de la participación democrática. Entonces tenemos, por ejemplo, por aquí tenemos 1997, 2016,
2017 y 2010. Bueno, en 1997, Red de Paz, Red Nacional de Organizaciones Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra, junto con País Libre, que era un movimiento también, y la UNICEF, que era una herramienta internacional de la ONU, pero fundamentalmente Red de Paz, convocan una papeleta en las elecciones del 26 de octubre de 1997, una papeleta especial, ¿verdad? Y se llamó Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad. Imagínense, esto es una cosa maravillosa porque fue algo como una consulta que sacó 10 millones de votos y que fue unas elecciones territoriales. Había mucha convulsión de violencia por los grupos armados, por el narcotráfico, y Red de Paz, a la cual yo pertenecí durante varios años, en el marco de la organización de la Semana por la Paz, que la lidera Luis Emil Sanabria y otros dirigentes muy importantes, mujeres muy importantes y hombres gestores de paz, constructores de paz. Ellos desarrollan esta iniciativa que se llamó Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad. Allí se usó una papeleta especial en las elecciones del 26 de octubre de 1997. Y fue una cosa pedagógica, simbólica, maravillosa. No hubo, digamos, compromiso constitucional o no hubo compromiso jurídico, digamos, pero fue un escenario maravilloso. Eh, en el 2010, en el 2010 se da el voto Caribe, en marzo, más exactamente el 14 de marzo del 2010, que es un ejercicio también de consulta popular, donde la región Caribe, liderada por el actual gobernador Eduardo Verano de la Rosa y todos los gobernadores de la época, crearon un gran frente y lograron sacar adelante exitosamente con la registraduría y con todo el marco normativo y los tribunales de justicia, de las constitucionales, lograron sacar el voto Caribe para convertir la región Caribe en un ente territorial. Sacaron 2.500.000 votos. Este también fue un ejercicio interesante, pero como lo dijo el mismo Eduardo, eso fue un saludo a la bandera porque tampoco ahí hubo compromiso, parece que no se alcanzó la meta electoral que se necesitaba, de acuerdo que lo vamos a ver ahorita. Eso fue el 2010. En 2016 se da el plebiscito por la paz de Santos. Uribe lideró la oposición por el no. Fue un mecanismo de refrendación para aprobar los acuerdos de paz que se estaban llevando a cabo en La Habana, que después se firmaron en el Teatro Colón en el 2016, en noviembre más exactamente, el 24. Y ese fue un plebiscito, que es un ejercicio también de participación ciudadana. El sí perdió, el sí sacó 6.377.000 votos y el no sacó 6.431.000 votos. Entonces, ganó ese no, el no hacia la paz, se sacó 6.400.000 y por el sí sacó 6.300.000, con una diferencia poco menos de 100.000 votos, por ahí unos 80.000, 70.000 votos aproximadamente de diferencia. Y eso fue un tema terrible, ¿no? O sea, que un país rechace, algunos afirman que hubo fraude, pues, pero realmente, pues ahí hubo un rechazo de pronto hacia la FARC, si se quiere, de que no estaban de acuerdo con ese acuerdo de paz de la FARC. Después a Santos lo nombran con el Premio Nobel de Paz, se hacen unos cambios del acuerdo y se firmó posteriormente en el Teatro Colón ya el acuerdo final con algunas modificaciones, que entre otras cosas no se me olvida que una de las cosas que casi se sacrifican era la soberanía alimentaria, que era uno de los temas que estaba en el acuerdo de Cuba y que después no se sacó, pero se le quitó la importancia que tenía, pues tenía un capítulo especial y se firmó entonces en el Teatro Colón de Bogotá, el último, ya el definitivo, el acuerdo definitivo. Y tenemos otro referente histórico, que es la consulta anticorrupción de López y la Alianza Verde, que se llevó a cabo el 26 de agosto del 2018 con una papeleta que tenía 7 preguntas.
Era, pues supuestamente es la primera consulta popular nacional. Tenemos que revisar la consulta popular que se dio en el marco de la guerra de los conventos en la historia de la independencia de Colombia, que eso tenemos que revisarlo si fue nacional, pero por lo menos la historia tradicional considera que esta fue la primera consulta nacional propiamente dicha y que se llevó a cabo el domingo 26 de agosto del 2018. Una papeleta que se introdujo allí eh, y que se vino recogiendo firmas desde el 2017. Para que eso se llevara a cabo se recogieron 4.236.000 firmas por parte del comité promotor, donde estaba Claudia López con otros personajes muy importantes, y nos sacaron en la meta. Creo que el umbral era 12.140.000 votos, pero no se alcanzó ninguna de las preguntas, que no entiendo por qué diseñaron eso, que cada pregunta tenía que tener un umbral, y ninguna de las 7 preguntas llegó al umbral de los 12.140.000 votos que exige el marco normativo para estos ejercicios de participación democrática y ciudadana. Entonces, fíjense que tenemos a manera de pedagogía histórica de ejercicios para que conozcamos que esto no es la primera vez que en Colombia se da. Hemos tenido ya una propuesta, como decía, resumiendo rápidamente, la octava papeleta que propone Piedad Córdoba con Marcha Patriótica en el 2014. Está la séptima papeleta del movimiento estudiantil y el acuerdo de paz con la Alianza Democrática M19, que origina la Constitución del 91, el mandato ciudadano por la paz de Red Paz, el voto caribe de los costeños colombianos, de mi región caribe colombiana, el plebiscito por la paz de Santos y Uribe, y la consulta anticorrupción del movimiento Alianza Verde. Entonces, fíjense ustedes que tenemos entonces a nivel de un poquito de pedagogía y de marco contextual histórico, unos referentes en Colombia que nos permiten pensar de manera clara y categórica que la octava papeleta 2025-2026 es una realidad y es posible en Colombia, porque no sería la primera vez que se da este tipo de ejercicios ciudadanos. Muy bien. Vamos a entrar rápidamente, mis queridos amigos cibernautas. Entonces, vamos a ver el marco jurídico de la octava papeleta, porque eso es fundamental para el ejercicio que estamos haciendo. Un primer referente del marco jurídico es la Constitución Política de Colombia con el artículo 103, que define claramente cuáles son los mecanismos de participación ciudadana, los mecanismos de participación democrática. Entonces, toda persona que se quiera embarcar en este proceso de la octava papeleta, ya nosotros estamos embarcados como Escuela Nacional Constituyente, como Red Nacional de Organizaciones Sociales por la Constituyente, como un movimiento nacional y un gran frente nacional por la Constituyente, y otros amigos que tienen otras organizaciones muy importantes en Cundinamarca, en el Catatumbo, en Santander hay un movimiento extraordinario, fuerte, en Barranca Bermeja, los comuneros, en el Caribe ya se están armando, y bueno, y hablo de organizaciones sociales, no estoy hablando de partidos políticos. Tiene que conocer entonces el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia, donde reza claramente 7 mecanismos de participación ciudadana: el voto popular, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Allí está el soporte. Pero avanzando entonces en este marco jurídico nacional de la octava papeleta, encontramos el artículo 376 de la Constitución Política de Colombia, que prácticamente es un octavo mecanismo de participación ciudadana, es un mecanismo de reforma constitucional que faculta al Congreso para consultar al pueblo sobre una Asamblea Nacional Constituyente, para que a su vez el pueblo pueda, a través de sus delegados, ya entonces se llama constituyente secundario o derivado, que son los que se escogen en esa elección, pueda hacer una reforma o una nueva constitución política para Colombia. Entonces, el artículo 376 dice así, vamos a leerlo rápidamente, porque este es un escenario pedagógico y la idea es que usted se capacite, se forme y se prepare para este proceso, porque es un momento histórico para el país.
Entonces, dice la norma, dice la Carta Magna, dice, mediante ley aprobada por mayoría de ambas cámaras, el Congreso podrá disponer que el pueblo, en votación popular, decida si convoca una asamblea constituyente con la competencia, el periodo y la composición que la misma ley determine. Repito allí, hago una pausa porque aparecen tres elementos importantes en este artículo. La competencia de esa asamblea, de qué va a tratar, y eso tenemos que sentarnos a mirar. A través de un día que estamos proponiendo nosotros aquí, lo propusimos la semana pasada, señor Gustavo Petro, señor Armando Benedetti, señor Eduardo Montealegre, señor Daniel Rojas Medellín, señora ministra de Cultura. Necesitamos que el gobierno nacional active la función del viceministerio para el diálogo social del Ministerio del Interior, para que nosotros, los constituyentes primarios, las organizaciones sociales, vayamos definiendo la competencia de esa Asamblea Nacional Constituyente, y eso no lo vamos a lograr de un día para otro, ya se está acabando el 2025. Y la octava papeleta sería en marzo del 2026. Dice aquí el artículo 376, el periodo y la composición. Esto tiene que nacer del constituyente primario, porque en este ejercicio no se puede permitir que sea únicamente los partidos políticos o el ejecutivo o el legislativo el que decida lo que el pueblo tiene que decidir. Y esto lo decimos con mucho respeto. Tiene que ser consultado para todo esto el constituyente primario. Dice entonces el artículo 376, se entenderá en este mismo artículo, en este mismo articulado, que el pueblo convoca a la asamblea si así lleva al menos una tercera parte del censo electoral. La asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos en acto electoral que no podrá coincidir con otro acto electoral. Fíjense ustedes, es muy importante que vayamos mirando que entonces cuando se lleve a cabo esa Asamblea Nacional Constituyente, que la vamos a lograr lo más pronto posible, en un año, en 2 años, con el otro gobierno del cambio que tenemos que sacar adelante, y para eso necesitamos la unidad de todos los sectores populares, alternativos y progresistas, con un solo candidato presidencial y ojalá una sola lista al Senado, o 2 o 3, no sé cómo iremos, pero bueno. Entonces, dice, este es el artículo 376, que es uno de los elementos fundamentales para comprender el proceso de la octava papeleta. Ahora bien, seguimos adelante. Entonces, nos encontramos en este devenir pedagógico, en esta expedición pedagógica que hemos denominado la octava papeleta. Encontramos la ley 1757 del 2015, que es la ley estatutaria de participación democrática, ¿verdad? Que regula, como dice su nombre, regula la participación ciudadana y todos los mecanismos de participación ciudadana. Entonces dice, esta norma tiene un artículo muy importante, que es el artículo 9, en su literal A de ave, de ala, literal A, artículo 9 de la ley 1757, que es la ley estatutaria de participación democrática. ¿Qué dice ese artículo? Vamos a leerlo, aquí lo tengo. Se llama artículo 9, cantidad de apoyos a recolectar en el marco de los ejercicios de participación ciudadana. Abro comillas, para que una iniciativa de referendo constitucional o consulta popular nacional de origen ciudadano sea presentada ante el Congreso o Senado respectivamente, se requiere del apoyo de un número de ciudadanos igual o superior al 5% del censo electoral a la fecha de la solicitud. ¿Verdad? Repito, artículo 9, literal A de la ley 1757. Aquí repetimos porque esto es un escenario pedagógico. Y aquí no estamos corriendo, vamos despacio para que usted como cibernauta, seguidor, estudiante, amigo,
de este proceso de pedagogía constituyente tenga claro. Artículo 9, literal A. Para que una iniciativa de referendo constitucional o consulta popular nacional de origen ciudadano sea presentada ante el Congreso respectivamente o el Senado respectivamente, se requiere del apoyo de un número de ciudadanos igual al 5% del censo electoral a la fecha, ¿verdad? Y tenemos también, hay otros artículos, el artículo 20 que trata sobre los trámites de las propuestas sobre mecanismos de participación ciudadana. Ese artículo 20 en el literal A habla sobre la aprobación de las mayorías en las cámaras. En el literal D especifica las consultas populares y en el literal E habla sobre la ley de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, eso en el marco normativo. Estamos en el marco normativo, digamos, de este proceso de lo que hemos denominado la octava papeleta. Ahora bien, ¿cuál es el censo? ¿Cuál es el censo electoral del 2025? Estuvimos investigando en la registraduría y hemos encontrado que el censo electoral al 2025, y me imagino que será casi el mismo al 2026, cuando se lleva a cabo la consulta que queremos hacer de la octava papeleta, ahí nos habla de un 41 millones, 135.609 más exactamente, 41.135 millones del censo electoral en Colombia, que se divide en 21 millones de mujeres y 19 millones de hombres. Repito, 21 millones de mujeres, 19 millones de hombres, para un total de 41 millones el censo electoral en Colombia. La mitad, el 50% de ese censo son 20 millones 500. El 10% es 4 millones 113 mil. El 5% son 2 millones 56. Una cosa es el censo electoral o el promedio, que es el 5% para la consulta popular o el mecanismo de participación ciudadana que se escogería en la octava papeleta, que equivale al 5%, que más o menos debe estar por el orden de los 2 a 3 millones de votos. Tenemos que apuntarle a 3 millones para que no nos quedemos cortos. Eso está en el literal A del artículo 9 de la ley 1757. Pero para la elección propiamente dicha, se necesita, dice el artículo de la Constitución que acabamos de leer, dice que se necesita la tercera parte del censo electoral. Y la tercera parte del censo electoral en las elecciones a futuro para convocar una Asamblea Nacional Constituyente nos da un promedio de 13.711.000 votos. Como quien dice, tenemos que apuntarle a 14 millones de votos. Artículo 376 de la Constitución Política de Colombia. Entonces, esto es para que usted vaya viendo en este ejercicio rápido que estamos haciendo, ¿verdad? De la octava papeleta. La octava papeleta. Vamos a pasar entonces rápidamente, mis queridos compañeros, compatriotas. Vamos a ver algunas reacciones. ¿Cómo va este proceso? Vamos a ver algunas reacciones en la prensa, en los medios de comunicación. Por ejemplo, aquí tenemos una reseña. Bueno, el doctor Eduardo Montelegre viene haciendo una excelente labor. En buena hora, pues el gobierno nacional lo ha llamado. Es una persona que tiene claro el proceso constituyente. Hemos estado en sus escenarios académicos también y hemos dialogado con él. Y como decíamos la vez pasada, estamos esperando que el gobierno nacional asigne una persona o un equipo que articule con este proceso ciudadano, porque necesitamos urgentemente esa articulación y que, repito, hace parte de la función institucional del viceministerio para el diálogo social del Ministerio del Interior, mi querido barranquillero Armando Benedetti. Que Efraín Cepeda, el expresidente del Senado, salió diciendo que esto era un atajo de Gustavo Petro, que esto era una violación del Estado Social de Derecho. Paloma Valencia dijo, cuando llegue la octava papeleta, rómpanla como un acto de rechazo, planteó esta señora. Iván Duque, uno de los peores presidentes que hemos tenido en Colombia,
eh, dice que esto es un abuso de poder y una amenaza a las instituciones. Y hemos visto que esto es un error de esta oposición, que yo no sé esta oposición por qué actúa de esta manera tan irracional, porque acabo de presentar un referente histórico con más de 6 referentes, 7 con la consulta popular de la guerra de los conventos en la época de independencia, que este es un tema que no se conoce y que lo vamos a tratar más adelante que Colombia ya ha tenido estos ejercicios y que no tiene nada que ver con la violación del Estado Social de Derecho ni nada de esa narrativa ridícula que plantean muchos en la oposición. El señor Alejandro Gaviria, que fue ministro de Petro, que Petro reconoció que se había equivocado nombrando a este señor, que es un digno representante de la derecha, de la ultraderecha y del neoliberalismo salvaje colombiano, salió diciendo que este era un debate estéril y falaz, ¿verdad? Y bueno, realmente pues hemos visto ahí unas reacciones. El señor Rodrigo Uprime, que es un profesor de la Universidad Nacional, sale diciendo en uno de sus artículos en una plataforma que se llama De Justicia, que estuve revisando en estos días, dice que esto no tiene sustento jurídico, que esto es una propuesta confusa, que eso es un disparate, ¿verdad? Que qué buscamos con esa constituyente. Vea, señor Rodrigo Uprime Yepes, cuando quiera nos sentamos con usted para darle más de 20 razones por las cuales necesitamos una nueva constitución en Colombia. Y no es por el tema del cambio climático que usted dice que tiene una robusta marco normativo y jurisprudencial, sí, pero eso es que nosotros no nos estamos moviendo únicamente por ese pretexto del cambio climático, que es muy importante, sino que hay múltiples factores que quisiésemos explicar y que aquí abajo en este canal ya hemos hecho varios programas, sobre todo por allá en la sesión número 2, 3, 4, 5, por ahí de la 1 a la 5 yo expliqué hace como 6 meses, pero ahí está en la malla curricular de este canal y de este programa de la Escuela Nacional Constituyente, cuáles son las razones por las cuales nosotros consideramos que se tiene que convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente, porque es necesario, ¿verdad? ¿Y por qué el gobierno y nosotros no queremos presentar esa propuesta al Congreso? Porque el Congreso no es legítimo para los cambios, lo ha demostrado en este gobierno porque se le ha pasado, todo el gobierno es, digamos, rechazando y yéndose en contra de los cambios y de las propuestas del gobierno del cambio. No sé ahora cómo se logró lo de la reforma laboral, porque se dieron cuenta que no podían irse la mayoría. Logramos aprobar esa gran reforma laboral histórica para reivindicarle los derechos y las reivindicaciones históricas a nuestro amado pueblo proletario, la clase laboral colombiana. Bueno, entonces esas son algunas de las reacciones de algunos personajes, algunos actores. Las élites siempre se van a oponer a los cambios porque los procesos constituyentes son procesos para el cambio. Yo quiero sentar un punto aquí ya en el tema del análisis de la coyuntura, ya para terminar este segmento, esta sesión número 24 de la octava papeleta. Y es que nosotros consideramos, mis queridos amigos y amigas, que el proceso constituyente en Colombia que estamos iniciando, ya llevamos 2, 3 años en esto, es un proceso que tiene que ser un escenario de construcción de paz, de unificación de la nación. No puede ser un proceso de polarización. Y eso lo tenemos claro. No consideramos que el proceso constituyente de la octava papeleta, que es una marca estupenda, maravillosa, y que no tiene que ver con papeleta, porque ya no existe la papeleta, existe el tarjetón, qué sé yo, pero sí la podemos llamar así como símbolo semiótico, semántico, histórico, político, con el marco histórico que yo acabo de presentar rápidamente en esta sesión número 24 de la Escuela Nacional Constituyente. Entonces, el primer punto que quiero que miremos es que el proceso constituyente para nosotros, las organizaciones de base de este proceso colombiano, con proyección latinoamericana, obviamente, tiene que ser un escenario de unidad, de consenso, de paz, porque yo considero que la construcción de una nueva cultura de paz no puede ir separada de un proceso constituyente como lo venimos planteando.
Y en ese sentido, desde esa perspectiva, surge una interrogante que me preocupa y que obviamente tenemos que sentarnos al diálogo nacional. Y por eso estoy insistiendo en un llamado al Viceministerio para el Diálogo Social con las organizaciones que estamos en las bases, eh, que tiene que haber un consenso. Tiene que haber una construcción, tiene que haber una idea de construcción de paz. No puede ser un escenario, continuar un escenario de polarización, pero aclarando una situación. Yo considero que la polarización es necesaria en la dialéctica de la construcción y el diseño de una nueva nación, de una nueva república que yo llamo la Tercera República. ¿Por qué? Porque la polarización, que a veces es cuestionada por la oposición y por los grandes medios de la oligarquía y de las élites neoliberales colombianas, la polarización es necesaria en la transición hacia una nueva república, porque la polarización permite el desenmascaramiento, el desnudamiento, desnuda, desenmascara, visibiliza los problemas que han venido agobiando a nuestra nación en los últimos 60 años, o 214 si se quiere, o 4 o 3 siglos si se quiere, que ya lo hemos visto en la nueva historia colombiana de las constituyentes que tenemos aquí abajo en los capítulos anteriores nuestros. Como quiera cogerlo, 3 siglos, 214 años o 240 que da otro referente a partir de la constituyente comunera de 1871 o los últimos 60 años que se agudizó el conflicto colombiano con los grupos alzados en armas. El narcotráfico, el paramilitarismo, la violencia guerrillera, la corrupción, el sistema de salud corrupto, más de 50 billones al año que se pierden o se perdían, los falsos positivos. Es decir, Colombia tiene suficientes motivos para que a través de la polarización se desenmascare y se sepa quién está aquí y quién está allá, para que el pueblo sepa quiénes son los amigos o los enemigos del proceso de transformación y cambio de esta República Colombiana. Porque sin eso no se sabría. Ahora no nos podemos quedar en esa polarización permanente. Por eso planteamos hoy, ¿verdad? Sábado 30 de agosto del 2025, sesión número 24 de la Escuela Nacional Constituyente en la Revista Internacional Contraportada, de que el proceso constituyente tiene obligatoria y necesariamente y categóricamente tiene que ser un escenario para la construcción de una nueva cultura de paz y desde esa perspectiva tiene que ser un escenario que llame a la paz, a la solución del conflicto y a la unidad del pueblo colombiano. Eso es fundamental porque a mi modo de ver, sin ese paradigma es difícil que logremos un consenso para un proceso constituyente que nos lleve a una Asamblea Nacional Constituyente a través de la octava papeleta que nos garantice constitucionalmente, no extrajudicial, sino constitucionalmente el diseño de una nueva constitución para el país. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Y yo sí hago un llamado a las élites, a la derecha colombiana. Tiene que tomar una decisión frente a esto porque le tienen miedo al cambio, porque no se involucran con el proceso, así como se decidió el tema de la reforma laboral en el Congreso de la República, porque la derecha tiene que oponerse a los cambios, aunque se oponga a la dialéctica del cambio de las repúblicas latinoamericanas y la República de Colombia, nadie las puede detener desde el punto de vista humano. Entonces no nos ponemos de acuerdo sobre cómo resolvemos el conflicto armado en Colombia. Entonces vamos a seguir en un ambiente extremo de polarización, cuestionando al Ejecutivo a toda hora. Y obviamente lo que hemos venido insistiendo y que ha sido una de nuestras banderas respetuosas, este proceso constituyente, como pasó en el año 90 y 91 y que lo acabamos de recordar brevemente, porque eso tiene muchos bemoles y aquí abajo lo hemos estudiado con el profesor Álvaro Villarraga, que se llama Los antecedentes del proceso constituyente del 91, que están aquí en la sesión número 23, aquí abajo, usted la puede encontrar.
podemos ver que esto fue una iniciativa ciudadana, estudiantil, campesina, de los grupos que se estaban reinsertando, que estaban dejando las armas, que a mi modo de ver era un sector muy importante de la nación en ese momento, mientras que los narcotraficantes se dedicaron a poner bombas y a destruir el país a través de violencia fuerte. Estos grupos decidieron irse a un proceso de paz y después a una Asamblea Nacional Constituyente. Y ese paradigma de esa historia del 91, hace 35 años ya, hoy en el 2025, 2026, tenemos que tenerlo como un espejo, como un modelo, como un enfoque paradigmático en el sentido y en la perspectiva de que este proceso constituyente de la octava papeleta, o como usted lo quiera llamar, tiene que estar direccionado, impulsado, dirigido, acompañado, promovido por el constituyente primario, por las organizaciones sociales, por los movimientos sociales, y los partidos políticos deben respetar esta iniciativa y después se integrarán al proceso. Pero déjenos al constituyente primario impulsar esto y volvemos y hacemos el llamado al gobierno nacional para que entonces se cierre fila desde el Ministerio de Justicia. Ojalá Eduardo Montalegre fuera la persona que asignaran para eso, o bueno, o Benedetti, o a ambos, o a quien sea. Nosotros no tenemos por qué hacer, no vamos a vetar a nadie, estamos esperando que nos sentemos a trabajar. Y obviamente un Congreso que no tiene legitimidad para los cambios, entonces, ¿cómo la iniciativa la queremos trabajar por la octava papeleta, que es un mecanismo de participación ciudadana, ¿verdad? Eh, Ahora, insisto, convocar a una constituyente en medio de un conflicto armado, como se ha disparado en Colombia, eso tenemos que revisarlo. Tenemos que revisarlo porque yo considero que eh, se tiene que entrar también a resolver eso y por qué no, como se hizo en el 91, involucrar a algunos actores subversivos, si se quiere, como el ELN, por ejemplo, para que se involucren en este proceso constituyente. Que sería, ellos tienen por ahí yo estuve siguiendo el proceso de paz que ellos iniciaron. Tienen unas mesas de concertación y de diálogo nacional y de participación ciudadana, o tuvieron extraordinarias. Y eso enriquecería el proceso, teniendo como modelo lo que sucedió en el año 91 con los grupos guerrilleros. Entonces, tenemos aquí ya, mis queridos amigos, entonces, un panorama, ¿verdad? Hemos visto rápidamente, hemos visto el antecedente histórico, el marco histórico, el estado del arte y más o menos lo que podríamos considerar el origen de la octava papeleta y sus antecedentes históricos y sus referentes históricos que son fundamental para avanzar hacia el 2026. Hemos visto el marco normativo de la Constitución y de la Ley de Participación Democrática, la 1757, ¿verdad? Y hemos visto el censo electoral, cuáles son las metas electorales. Hemos visto algunas reacciones de los políticos de la oposición. Hemos hecho un breve análisis de la coyuntura y hemos sentado unas posiciones frente a este tema de la octava papeleta y cómo la concebimos desde este escenario de la Escuela Nacional Constituyente. Sin duda, la octava papeleta hoy está más viva que nunca. Seguiremos estudiándola, seguiremos trabajando en la octava papeleta. Vamos a tener invitados especiales aquí en esta columna que nos ayuden a comprender y a profundizar más sobre este tema, ¿verdad? Y vamos a seguir con la octava papeleta. Vamos a seguir con la octava papeleta porque considero que ese nombre, me encanta, propuesto por el presidente Gustavo Petro, es un nombre, repito, simbólico, semántico, semiótico, es una marca ciudadana, popular, política, que nos va a permitir aglutinarnos en un solo espíritu para avanzar en la transformación de este país y en la construcción de lo que yo he denominado la Tercera República. Muchas gracias, mis queridos amigos y amigas, por estar con nosotros. Divulguen este escenario pedagógico, compártanlo, llévenlo a las escuelas, llévenlo a las universidades, a las veredas, las organizaciones campesinas que nos siguen. Y en América Latina, ojalá también lo puedan mirar
para que puedan revisarlo y que sirva también como modelo de constructo constitucional o como modelo de constructo de un proceso constituyente para América Latina. A todos los estudiantes de la Cátedra de Derecho Constitucional en todas las universidades de América Latina, del mundo, pero sobre todo de mi patria querida Colombia, revísenlo, estamos dispuestos a conversar con todos ustedes, estamos dispuestos a llevar nuestros ejercicios de investigación y de pedagogía constituyente a cualquiera de los escenarios escolares, universitarios, académicos, de educación popular, barrial, rural, veredal, corporativo, etcétera, etcétera. Políticos también. Un abrazo fraterno. Gracias por estar con nosotros. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima semana. Un abrazo fraterno. Que pasen una feliz semana. Esta columna queda del 1 al 7 de septiembre. Un abrazo.